Santiago el Menor, uno de los apóstoles del cual no conocemos mucho su vida, pero lo poco que conocemos nos da una prueba grande de lo que es vivir el seguimiento y la fidelidad a Jesús. Si quieres conocer un poco más acerca de este apóstol, continúa viendo el video. Hermanos, cuando leemos el Evangelio podemos encontrar algunas listas de los apóstoles y entre ellas vamos a encontrar algunos personajes que tienen sus tocayos. El primer ejemplo es Simón Pedro, que también tiene como tocayo a Simón el Cananeo, que después vamos a revisar su vida. También tenemos a Santiago el Mayor y Santiago el Menor. También tenemos a Judas Tadeo y Judas Iscariote. Hoy nos vamos a centrar en Santiago el Menor. Santiago el Menor es, junto con Santiago el Mayor, uno de los apóstoles que son por parentesco más cercano al Señor, ya que podemos descubrir que también Santiago el Menor es oriundo de Nazaret, lo cual nos lleva a pensar que hay una alta posibilidad de que Santiago el Menor sea pariente de Jesús, posiblemente hijo de María la de Cleofás y de Alfeo. Esto nos lleva a descubrir que su cercanía al Señor no le da un puesto prominente. ¿Por qué? Porque eso está reservado a los que el Padre tenga en consideración. Pero sí podemos descubrir que da un ejemplo de fe y caridad a lo largo de todo su ministerio en el apostolado. De Santiago el Menor podemos descubrir que tiene su papel más prominente en el llamado Concilio Apostólico o el Concilio de Jerusalén, en donde San Pablo y los apóstoles se reúnen para descubrir si los paganos que se han convertido al cristianismo tienen o no tienen que circuncidarse para cumplir con la ley de Moisés, a lo cual Santiago, inspirado por el Espíritu Santo, les dice que no deben de cargarles algo que ellos como judíos les cuesta trabajo. Más bien tienen que circuncidar su corazón y evitar comer lo inmolado a los ídolos. Cuando leemos a San Pablo acerca del momento de la resurrección, podemos descubrir que a Santiago le da un momento reservado, cuando dice que se le apareció a Santiago y después al resto de los hermanos. Obviamente también se le apareció a Pedro, anterior que Santiago. Pero son estos pequeños detalles que nos van narrando esa experiencia. ¿Y por qué podemos descubrir que es precisamente a este Santiago al que se le aparece el Señor? Bueno, porque al momento que San Pablo tiene el conocimiento de los apóstoles, de todo lo que es la iglesia, ya Santiago el Mayor había sido decapitado precisamente por Herodes. Por eso no cabe duda que ya se hace referencia a Santiago el Menor, que es precisamente también, como San Pablo le llama, el pariente del Señor. Podemos encontrar también una información de Santiago el Menor que proviene de los escritos del historiador judío Flavio Josefo, en sus Antigüedades Judías, escritas en Roma a finales del siglo I, nos cuenta que la muerte de Santiago fue decidida con iniciativa ilegítima por el sumo sacerdote Anano, hijo de Anás, que aparece en los evangelios, en cual aprovechó el intervalo entre la discusión de un procurador romano, Festo, y la llegada de su sucesor, Albino, para decretar su lapidación en el año 62. Además del protoevangelio de Santiago, que es un texto apócrifo que exalta la santidad y la virginidad de María, la madre de Jesús, está unida a este Santiago en especial la carta que lleva su nombre, que ese texto sí es canónico del Nuevo Testamento.
y ocupa el primer lugar entre las llamadas cartas católicas, es decir, no destinadas a una sola iglesia, sino a la Iglesia Universal. Se trata de un escrito muy importante que insiste mucho en la necesidad de no reducir la propia fe a una declaración oral o abstracta, sino de manifestarlas con obras de bien. Una de las frases de esta carta es sin duda: muéstrame tu fe sin obras, que yo por mis obras te demuestro mi fe. Lo cual nos lleva a reconocer que no solamente es la fe de dicho, sino es la fe práctica, la fe que se da en las obras, la cual demostrará fuertemente nuestra adhesión a Cristo. Por último, la carta de Santiago nos exhorta a abandonarnos en las manos de Dios, para que todo lo que hagamos sea siempre el querer de Dios. Así nos enseña a no tener la presunción de planificar nuestra vida de modo autónomo, sino confiar en la providencia de Dios. Es esto lo que podemos conocer. Ciertamente es muy breve, pero es de esos misterios de la vida de los apóstoles que sí, hay muchos textos, hay muchas leyendas, pero para dar algo cierto, tenemos que confiar. Y esto es de lo poco que podemos conocer, pero leyendo su carta, podemos nutrirnos de esa espiritualidad, de esa necesidad de obras y sobre todo de verdaderamente esforzarnos por vivir en Cristo, por Cristo y para Cristo. Recuerda que Dios es amor y te ama. Dios te bendiga. Misioneros de Jesús.